La próxima ponencia es de Finn Schultheis, estudiante de la Universidad de Kiel, estudiante auxiliar en mi cátedra. Y él pasó medio año, un semestre en la Universidad de Antioquia, en Medellín, como estudiante de intercambio. Y hoy va a hablar sobre un tema de derecho societario, sobre los aportes reales ocultas. Bueno, muchas gracias, estimados profesores, estimados estudiantes, y me permiten también un saludo especial a mi querida Universidad de Antioquia. Yo sé que unos compañeros están ahora con nosotros. Bienvenido a mi presentación sobre aportes reales ocultas en sociedades de responsabilidad limitada en Alemania. La sociedad de responsabilidad limitada en Alemania se llama GmbH y es una de las formas societarias más populares en Alemania, sobre todo por la limitación de responsabilidad de los socios. Para su constitución, cada socio debe realizar su aporte, ya sea en efectivo o en forma de bienes. Se habla de un aporte real oculto cuando un supuesto aporte en efectivo es sustituida en realidad por un aporte en especie. Hagamos un caso de ejemplo para mostrar más bien la problemática. Tenemos el socio A que se compromete a aportar 10.000 euros en efectivo a la B sociedad. Entonces, eso en primer lugar. En segundo, A transferencia los 10.000 euros y se realiza correctamente en la cuenta de negocios de la sociedad. Pero antes hubo un acuerdo previo que socio A venderá posteriormente su vehículo a la sociedad por también 10.000 euros. Entonces lo que viene, A transfiere la propiedad del vehículo a la sociedad y la sociedad paga el precio, los 10.000 euros, al socio A. Entonces, lo que pasó desde un punto de vista económico, la sociedad solo recibe un vehículo, porque justo esos 10.000 euros que la dio la empresa volvieron por ese contrato de compraventa de vehículo. Pero un poco antes hay que diferenciar un poco entre aportes en efectivo y en especie. Los aportes en efectivo que se hacen mediante transferencias o en pago efectivo a la cuenta de la sociedad. Pero también hay los aportes en especie que son bienes o derechos como vehículos o también patentes, por ejemplo. Pero estos convienen con mayores requisitos legales. ¿Y por qué? Eso viene por la protección de acreedores. Eso también viene por el principio del aporte efectiva de capital, que debe garantizar el capital social existe realmente y no se compone de bienes sin valor. Porque imagínense, en el caso ejemplo, el carro también tuvo un valor de 10.000 euros. Pero ¿qué pasó si el carro pues tiene un valor de 2.000 euros? Entonces, si la empresa, por ejemplo, necesita plata, no lo tienen porque tienen un carro sin valor y no los 10.000 euros. ¿Y qué son los requisitos de un aporte en especie válida? En primer lugar, bueno, en el caso de una constitución, otros requisitos rigen para aumentos de capital. En primer lugar, el objeto y valor nominal del aporte deben estar en el contrato social de la empresa. En segundo lugar, se exige un informe fundacional sobre el aporte. En tercer lugar, el valor debe ser verificado por el juzgado registral. Eso es importante. Pero la Corte solo hace una verificación de si hay una sobrevaloración no insignificante del objeto. No vea todos los objetos y pues sería demasiado trabajo para la administración, para la corte. Entonces, vean si hay una sobrevaloración no insignificante. Pero si ellos sospechan que el valor es distinto al valor real, pueden pedir la opinión de un experto. Y en cuarto lugar, el aporte debe estar completamente disponible antes de la inscripción para los gerentes, o sea, para la empresa.
Entonces, con eso ya vemos la complejidad de eso, que hay un mayor cargo legal y también de costos. Y obviamente esa separación artificial entre el aporte y la venta contradice la intención legislativa. Pero, ¿cuál es la definición de un aporte real oculto? Hay una definición legal en la ley, en el artículo 19, que dice si un aporte dinaria que por acuerdo relacionado con la misma se considera total o parcialmente como el aporte en especie, eso es un aporte real oculto. El Tribunal Supremo Federal lo hizo un poco distinto y dice cuando se eluden normas sobre aportes en especie mediante un acuerdo oculto que en realidad implica la entrega de un bien. ¿Y cuáles tipos de aportes tenemos? Porque también hay distintos. Tenemos la mixta abierta. Eso es el caso si el vehículo vale menos que lo aportado y el socio se paga la diferencia en efectivo. También hay la mixta abierta con infravaloración. Eso es cuando el automóvil está valorado por debajo de su valor real y no se realiza un aporte adicional en efectivo y por lo tanto la obligación de aporte no está cumplida. También hay la mixta encubierta. Eso es solo el caso cuando se aportan un vehículo y dinero, pero no se declaran, entonces no hay una infracción formal. Y también hay la mixta encubierta y eso es si hay un aporte en efectivo formal, pero el dinero regresa al socio, entonces se oculta un aporte en especie, como hemos visto. ¿Cuáles son los requisitos objetivos? ¿Cuáles hay? En primer lugar, hay que tener un objetivo apto para el aporte. También se necesita una conexión temporal y material entre el aporte y el retorno. También necesitamos un acuerdo explícito o implícito entre el socio y la sociedad. Y también hay que diferenciar entre aportes reales ocultos y operaciones normales de compra-venta. Empezamos con el objeto apto. Antes de todo, debe ser jurídicamente posible aportar el bien. El Tribunal Federal de Justicia exige que los socios habrían podido alcanzar la finalidad económicamente deseada de un aporte en especie con el objeto aportado de una forma legalmente admisible y de conformidad con la normativa aplicable. Entonces, casi servicios nunca pueden ser aportados en especie y por lo tanto tampoco pueden ser parte de un aporte real oculto. A veces la Corte también hace un cumplimiento de eso si la evaluación económica global surge que el pago de una contribución y también pues préstamos nuevos generalmente tampoco son válidas. La conexión entre el aporte y el retorno. Entonces, cuando hay esa conexión material, si existe una relación de intercambio económico entre el pago del dinero y la adquisición de un activo por parte de la sociedad. Y hay una indicación exacta, si exactamente el dinero del aporte en efectivo revierte posteriormente al socio como precio de compra, como nos hemos visto pues en el caso de ejemplo, ¿no? Que justo esos 10.000 euros volvieron al socio. Y cuando hay una conexión temporal, cuando el acuerdo de compra tiene lugar en un intervalo de tiempo cercano al pago de la contribución y ambas transacciones van unidas económicamente. Y eso es muy importante, que hay una presunción de la existencia de ese acuerdo si hay un intervalo de tiempo inferior a 6 meses entre la contribución en efectivo y la contratransacción. Entonces, en el caso de ejemplo, si la sociedad y el socio hacen este negocio entre 6 meses, el corte va a presumir que hicieron este acuerdo ilegal entre los primeros 6 meses. Y hablamos del acuerdo. Según el Tribunal Federal de Justicia, no es necesario una intención
deliberada de eludir las normas estatutarias, pero al mismo tiempo, sin embargo, no suficiente si solo el socio espera tácticamente que la sociedad le compre más tarde un activo con soporte en efectivo. Más bien el factor decisivo es si hay alcanzado un acuerdo entre el socio y la sociedad. Pero es suficiente si ambas partes están de acuerdo con la transacción, es decir, demuestran mediante un comportamiento concluyente que están de acuerdo con eso. Y como ya hemos mencionado, que hay esa presunción de la existencia de un acuerdo entre 6 meses. Hablamos un poco de, de esa problemática de, de que se siente un poco injusto, digamos, si el socio no puede hacer un negocio con la empresa, si la transacción podría haberse concluido con la misma facilidad con un tercero externo. ¿Qué digo? Que, por ejemplo, la empresa, de nuestro caso de ejemplo, es una empresa que está haciendo comercios con vehículos, ¿no? Y este mismo vehículo que está comprando del socio A también lo habría podido comprar de una otra persona por el mismo precio, por el mismo valor. Se siente un poco injusto que la empresa no puede hacer este negocio con el socio, pero sí con una otra persona. Entonces, si un socio concluye una transacción completamente normal con la empresa algún tiempo después de la constitución, como también sería posible con un socio comercial externo, esto puede considerarse seriamente inobjetable sin suponer automáticamente un aporte oculto en especie. Y bueno, hablamos un poco de las consecuencias jurídicas si ocurrió una aporte real oculta y cuáles son pues las consecuencias civiles tanto como las penales para el gerente y el socio. Empezamos con el derecho civil. En primer lugar, tenemos el incumplimiento de la obligación del aporte dineraria. Si un socio aporta activos como parte de un aporte oculto en especie, no cumple con su obligación de realizar un aporte. En segundo lugar, no hubo ningún pago a libre disposición para la empresa o para los gerentes. Aunque el socio transfiera el importe a la cuenta mercantil de la empresa, este dinero no está a libre disposición de los gerentes. Entonces, no se cumple el requisito de la libre disposición de los depósitos mínimos de conformidad con los artículos 7 y 8. Y eso es importante. Y por lo tanto, no se puede dar ninguna garantía de conformidad con el artículo 8. Dice el artículo 8, dice que los gerentes tienen que garantizar que el aporte está a libre disposición de los gerentes. Pero si se orcuye, pues si ellos hacen un aporte real oculto, no está a libre disposición de los gerentes de la empresa. Entonces tampoco pueden garantizar eso. Y eficacia del negocio, eso también es ahí donde estamos. Sí. Eh, así. Eficacia. Aunque eso es importante, aunque el aporte real oculto es algo ilegal, el contrato de obligaciones, así como el negocio de cumplimiento, tienen eficacia. O sea, pues el contrato de compraventa sí es válido, aunque la intención fue algo ilegal. También hablamos de la compensación tras la inscripción. Tan pronto como la sociedad o la aplicación de capital se inscriban en el registro mercantil, el valor de un aporte patrimonial encubierta se compensará con la obligación del aporte pendiente de la conformidad con el artículo 19. Y claro, el valor real del bien es determinante y también el socio debe acreditar el valor. ¿Cuál es la responsabilidad civil del gerente y de los socios? Hay una responsabilidad personal según el artículo 9.
Y eso es especial porque normalmente en las sociedades de responsabilidad limitadas, los socios no tienen una responsabilidad personal, ¿no? A diferencia de las sociedades colectivas en las que las empresas son, digamos, transparentes y por eso hay un acceso directo a los socios. Entonces, los acreedores pueden hacer una reclamación de daños y perjuicios según el artículo 8 pues, 823 o también por un daño inmortal intencionado según el artículo 826 del Código Civil. Y hablamos un poco de las consecuencias penales. Ya hemos visto que el ingreso a la cuenta de la sociedad no cumple con el requisito que los aportes mínimos, según los artículos 7 y 8 no están a libre disposición de los gerentes, ¿no? Y por lo tanto no se puede realizar una declaración conforme al artículo 8. Si a pesar de eso el gerente realiza una declaración de conformidad con el artículo 8, esa declaración es falsa, ¿no? Si él garantiza, si eso es a mi disposición y no es, él dice una mentira. Y en este caso, el gerente y el socio pueden ser procesados de conformidad con el artículo 82. Y el juez le puede dar una multa o una pena de prisión hasta 3 años. Y aparte de eso, el juez puede imponer una inhabilitación para ejercer el cargo del gerente. Entonces, el juez puede decir al gerente, mira, después de eso tú no puedes ser más gerente, ni en esa empresa ni en otra. Pero eso no es el caso en la aplicación de capital para el socio. En este caso no hay una responsabilidad penal para él, pero sí puede ser participante en el delito del gerente. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias a Finn Schultes por su ponencia sobre el derecho societario. ¿Hay preguntas, hay comentarios? O quizás como es en Colombia también. Yo no sé cómo es en Colombia. Sí, como es en Colombia, yo creo que en Colombia solo hay las SAS y para las SAS no hay ninguna protección del capital social. Eso es algo particular, me parece. Pues ustedes pueden corregirme, pero mi impresión es que em, básicamente solo hay las SAS, no hay sociedades de responsabilidad limitada, no hay sociedades de personas en Colombia. Sí hay. Sí, Sí, ponen en el Código de Comercio o en si Código están en el Civil, Código pero de Comercio, mm, son en la mínimos praxis, no porque sé. la mayoría de sociedades son sociedades anónimas o sociedades anónimas simplificadas. Sí. Las sociedades son lo más lejano al derecho que yo tengo. Es muy poco el derecho societario que aún se mantiene en mi cabeza, pero sí hay sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad. Son muy pocos precisamente por las pocas protecciones que hay al patrimonio de las personas, la, la, la forma de sociedad que tiene más seguridad y que tiene más, creo que un desarrollo más moderno, es la sociedad anónima y la sociedad anónima simplificada. Ujú, sí. Y pues en Alemania la forma legal más importante del derecho societario es la sociedad de responsabilidad limitada, la famosa GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung, que es una invención del legislador alemán a finales del siglo XIX. Pues la sociedad anónima se desarrolló durante la historia. Se dice que la primera sociedad anónima surgió en Holanda a finales del siglo XVII para financiar el comercio con lo que se llamaba entonces India de Este, es decir, Indonesia. Y pues para empresas con grandes necesidades de capital. Y la sociedad anónima sirvió entonces para obtener este capital en el mercado de capital y con este capital financiar empresas grandes. Y este desarrollo continuó sobre todo en el siglo XIX
cuando había la industrialización con empresas de ferrocarriles, con las grandes empresas industriales que nacieron entonces en toda Europa. Y pues entonces la sociedad anónima, un desarrollo más o menos natural en los ordenamientos jurídicos en toda Europa. Y pues entonces habían codificaciones en el siglo, yo creo que ya en el siglo, pues en el siglo XIX al menos, quizás en el siglo XVIII ya, pero yo creo que en el siglo XIX solo habían codificaciones, primeras codificaciones, pero de algo que ya había surgido en la praxis. Y completamente diferente con la sociedad de responsabilidad limitada, que es una invención del legislador alemán. A finales del siglo XIX, después de la fundación del Imperio Alemán, por primera vez, más o menos en la historia, había un Estado alemán uniforme en el año 1871 y eso dio lugar a un gran crecimiento económico increíble, con muchas empresas que surgieron, que se fundaron, pero la sociedad anónima con reglas bastante estrictas, bastante complejas, no era adecuada para empresas pequeñas y medianas. Y por eso el legislador alemán quiso dar a la economía una forma jurídica sin responsabilidad personal de los socios, pero para empresas pequeñas y medianas. Y con eso nació la Sociedad de Responsabilidad Limitada en el año 1892. Y esta ley está en vigor hasta hoy en día, con modificaciones, claro, pero sigue siendo en vigor hasta hoy en día. Y en comparación con la sociedad anónima, tiene reglas mucho más sencillas, y por eso esta forma legal es muy adecuada para empresas pequeñas, medianas. Em, pero también hay una protección de los acreedores y lo que explicó Finn Schultes hoy forma parte de esta protección de los acreedores. Porque, pues, la forma legal que siempre se opone a las sociedades de capital, como la sociedad de responsabilidad limitada, la sociedad anónima, son las sociedades de personas. Y para las sociedades de personas es típico que hay una responsabilidad personal de los socios con su patrimonio privado. Y eso no hay para las sociedades de capital. Allá también se habla de un principio de separación, pero separación entre el patrimonio de la sociedad de capital, que es una persona jurídica, y los socios, que son completamente separados de la sociedad y no responden por las deudas de la sociedad con su patrimonio privado. Solo responde la sociedad como tal con su patrimonio social. Pero para eso se necesita una protección especial para el patrimonio social de la sociedad por reglas sobre em, el mantenimiento del capital, reglas sobre em, la colección del capital en el momento de la fundación de la sociedad y estas reglas sobre los aportes reales ocultos o escondidos forman parte de este sistema de protección del patrimonio social en la sociedad de responsabilidad limitada para, em, para prevenir que haya que los socios em, entregan aportes reales a la sociedad que no tienen el valor de sus participaciones. Eso es la idea y forma parte de este sistema de protección del capital social, que es bastante estricto para la sociedad de responsabilidad limitada. Y hoy en día hay una forma simplificada de la sociedad de responsabilidad limitada que se llama Sociedad Empresa, Unternehmergesellschaft en alemán. Para la sociedad de responsabilidad limitada regular se necesita un capital social mínimo de al menos 25.000 euros y eso no vale para esta forma simplificada que puede tener un capital social mínimo de 1 euro. Pero todas las otras reglas para la protección del capital social también se aplican a esta sociedad de responsabilidad limitada simplificada, la sociedad de empresa menos esas reglas sobre el capital social mínimo. Eso es un desarrollo que viene de Reino Unido
había un cierto concurso, se puede decir, competencia de parte de la Limited Británica. Muchos alemanes para algún tiempo fundaron una Limited Británica para hacer negocios acá en Alemania y eso no gustó mucho al legislador alemán y por eso él creó esta pues forma simplificada de la sociedad limitada con un capital social de 1 euro solo. Y la sociedad de responsabilidad limitada es la forma legal más común en Alemania. Hay más de 1 millón de sociedades de responsabilidad limitada en Alemania y con eso es la forma societaria más frecuente, más común en Alemania. Lo que en Colombia es la SAS, en Alemania es la GmbH, se puede decir. Hay más preguntas sobre este asunto. Pues hay más o menos 12.000 sociedades anónimas, no es mucho, pero las sociedades anónimas son para empresas grandes y puede cotizar en bolsa. La sociedad de responsabilidad limitada no puede cotizar en bolsa, solo la sociedad anónima. Yo tengo una pregunta. La sociedad simple, simplificada, es una forma societaria que viene de una regulamentación europea o es, porque en Italia hay lo mismo y también tienes las mismas reglas que aquí en Alemania, capital 1 euro, y se aplica la misma normativa que a la SRL, la GmbH italiana. Ya, No, pero no hay ninguna directiva europea. no. Pero pues la origen es europea porque por la jurisprudencia del Tribunal Europeo, los Ujú. Estados miembros de la Unión Europea tuvieron que aceptar la capacidad jurídica de la Limited Británica. Ujú. Antes, según la doctrina alemana, no, porque no cumplió los requisitos estrictos para la sociedad alemana, la sociedad de responsabilidad limitada alemana. Pero por la jurisprudencia del Tribunal Europeo, los Estados miembros de la Unión Europea, Italia, Alemania, Sí, tuvieron que aceptar esta forma legal de límite. Y por entonces, eso crearon muchos estados, sí, Italia, Alemania, Francia, también España, una forma simplificada para más o menos combatir esta competencia de parte de la límite británica. muy interesante, muchas gracias. Hoy en día no sería posible porque Reino Unido salió y con eso termina la obligación de los estados europeos de reconocer la capacidad jurídica del límite británica, pero pues Las tenemos ahora sociedades, sí. estas formas simplificadas y pues no quieren, no quieren terminar con eso. Ya hay más o menos 120.000 Ujú. de esta forma simplificada en Alemania, que es un número bastante grande. Y esa ley alemana de 1892, con la forma de la societaria de la sociedad de responsabilidad limitada, fue exportada a más o menos todo el mundo. Muchos países copiaron esta ley. Yo creo que también Colombia, pero hoy en día la sociedad de responsabilidad limitada no tiene mucha importancia en Colombia. Ujú. Pero en muchos países europeos, pero también fuera de Europa, fue copiada esta ley de entonces. Bueno, entonces, otra vez muchísimas gracias. Y nos quedan dos ponencias, pero yo propongo que hacemos quizás una pequeña pausa hasta las 7:15 quizás, ¿sí? De 10 minutos, una pausa de 10 minutos y entonces continuamos.